hablando. Hace 2 semanas alguien me comentó un testimonio que yo ya sabía no de ahora, sino de hacía bastante tiempo. Es alguien conocido, pero que me llegó profundamente al corazón y dije, esto es una forma de hacer visible el reino de Dios en nuestra iglesia. De esa persona de la que os estoy hablando es Abigail Deniz. Le voy a pedir a Abigail que pases aquí, por favor, porque este artilugio lo estuvo montando Abigail el pasado jueves. En primer lugar, Abigail, ¿qué es esto? Bueno, pues esto... Mira, acércate un poquito más aquí porque para que te podamos escuchar. Esto se llama Rincón de la Calma, es lo que se denomina terapéuticamente como Rincón de la Calma. ¿Y quién usa este Rincón de la Calma? Pues este rincón es usado en personas con diferentes tipos de trastornos y no siempre tiene que tener por qué tener un trastorno, ¿no? Sino simplemente en una edad escolar infantil para ayudar incluso a canalizar emociones o calmar rabietas que pueda sentir ese niño en ese momento, ¿no? Pero en mi experiencia personal, yo lo he usado con personas TEA, con trastorno del espectro autista, ¿no? Y la verdad que es un recurso muy bueno para ellos. Las personas TEA o con trastorno del espectro autista son personas que tienen una manera diferente de percibir el entorno que les rodea, las situaciones y las circunstancias que les rodean. Y emocionalmente viven esas emociones de una manera más intensa que la podemos vivir nosotros. Este rincón, pues, es un buen recurso para este tipo de personas y les puede ayudar, pues, muchísimo en el desarrollo de su vida, a lo largo de su vida. Muy bien. ¿Y cómo se relaja una persona en este aspecto? Bueno, en primer lugar, ¿qué es el autismo exactamente? El autismo es un trastorno generalizado del desarrollo en la persona, relacionado directamente con el desarrollo del cerebro, y le afecta a la hora de percibir las cosas del exterior y le trae muchos problemas a la hora de comunicarse o socializar con las personas que le rodean. Nos estabas comentando de que a veces cogen rabietas, toda una serie de situaciones complicadas y difíciles. La pregunta es, bueno, ¿está preparado esto? ¿Y cómo llega una persona con esa enfermedad a este punto, a este encuentro? ¿Y cómo entra en él para poder relajarse? Vale. Generalmente este tipo de espacios no tiene siempre por qué ser una tienda o un tipi, puede ser un espacio creado dentro de la intimidad de su habitación, por ejemplo, o en el entorno o contexto del colegio, puede ser creado dentro del aula y puede haber otro tipo de forma de intimidarlo, ¿no? Como puede ser un biombo o algún tipo de estantería que intimide un poco esa zona, ¿no? Y creamos este espacio para poder calmarse. Nunca debemos hacerle ver, porque generalmente cuando usamos este espacio es una situación crítica para la persona que padece el trastorno, ¿no? Puede ser de enfado o no tiene por qué ser enfado, también puede ser una alegría que no controlamos, ¿no? Y no debemos de hacerle ver nunca que es un rincón de castigo, nunca podemos hacerle ver eso, porque no es ese el fin de este rincón. El fin de este rincón y de este espacio de terapia es que pueda encontrar un lugar de confianza, de seguridad, de intimidad, un lugar donde pueda dejar de sentirse vulnerable de las personas que están en el exterior e incluso dejar de ser juzgado por esa emoción que no sabemos gestionar o canalizar y hacia esas miradas que nos rodean, ¿no? Y este espacio pues sirve para regular y enseñarle en un futuro a autorregular esa persona misma, esa emoción. Ajá. Mira, yo veo aquí diferentes cosas que están en una caja, unos cojines, un suelo, también veo unas luces, podemos encenderlas, si te parece, ¿no? Sí. Vale, me gustaría, Avi, por favor, que nos pudieras explicar qué función... Ay, perfecto, ponlo aquí arriba que todo... Bueno, tengas la posibilidad de... Corro por aquí a mi Biblia, todos mis apuntes.
¿Nos pudieras explicar todas estas herramientas cómo se usan? Bueno, pues aparte de lo que habíamos explicado de la tienda, es conveniente también que haya algo en el suelo que aísle del frío del suelo, ¿no? Que haga el lugar un poquito más confortable. Tenemos también unos cojines para poder recostarse o sentarse y apoyarse en la pared. Tenemos aquí, por ejemplo, objetos colgantes. Los objetos colgantes suelen ser objetos que los ayuda a calmarse, ¿no? Ese movimiento que hace un objeto colgante y el poder mirar ese objeto hace que la persona se pueda calmar. Las luces siempre deben de ser tenues, no deben de ser luces parpadeantes porque conlleva en ellos una sobreestimulación. Es decir, como las de Navidad, estas que se entienden y se regresan, no. Eso produce el efecto contrario. Y bueno, deberíamos de disponer en este rincón de una cajita donde tengamos todos los elementos que vamos a usar. Y tenemos, por ejemplo, una mantita de sillón, que no es para el frío, que en invierno le pueden dar doble uso, ¿no? Pero en realidad es porque hay momentos muy críticos y de crisis muy intensa en este tipo de trastornos. Entonces, realmente ellos necesitan, no es suficiente ese espacio íntimo, sino que necesitan aislarse completamente del mundo que les rodea, ¿no? Ellos necesitan aislarse para poder empezar a canalizar esa emoción que sienten, ¿no? Podemos añadir una cajita con colores, lápiz, goma, algo para pintar, que también los calma. Aquí es un librito de mandalas, pero deben de ser siempre dibujos que no les lleven a ningún tipo de emoción tampoco, ¿no? Sino que sean dibujos no de ningún personaje en concreto, sino algo como muy neutro, ¿no? Tenemos este pulpito, que se puede añadir cualquier peluche que tengamos, pero este pulpito fue creado especialmente para personas con trastorno del espectro autista, porque de una manera pues agradable pueden identificar la emoción que tienen, ¿no? Hay un lado reversible que es de enfado y hay otro lado que es de alegría, ¿no? Entonces estas cosas les ayudan a identificar. Tenemos que tener en cuenta que no todas las personas con trastorno del espectro autista son personas que hablan y se comunican verbalmente. Entonces, para ellos les cuesta muchísimo más poder expresar qué tipo de emoción tienen. Y las imágenes para ellos son muy importantes. Tenemos también una cremallera. Dirán, bueno, ¿y esta cremallera para qué sirve, no? Todo lo que sea visual para ellos es bueno, ¿no? Esta cremallera puede ir acompañada de un reloj de arena que marca un tiempo. Este reloj, simplemente la caída de la arena ya es relajante, o sea, ya causa un efecto relajante en ellos. Pero podemos hacer con esta cremallera un ejercicio de respiración, ¿no? Para que ellos de manera visual vean que puedo respirar de esta manera y calmarme, ¿no? Y ellos suben y bajan la cremallera, estas personas que padecen este tipo de trastorno, y pueden de forma visual ver que están haciendo esa respiración y que les ayuda a calmarse. Podemos añadir juguetes de tipo didáctico, podemos añadir cositas de juegos de este tipo, ¿no? Cuando el estado de ansiedad o de estrés es muy intenso, estos movimientos son fundamentales, o sea, les ayuda. Es un movimiento que hacen como con ese desespero, ¿no? Pero que en realidad les va ayudando a calmarse. Algo que gusta mucho a las personas que padecen este tipo de trastornos son todo aquello que haga un movimiento repetitivo. Por ejemplo, yo en este caso traje un trompo o peonza, ¿no? Que lo tiras en el suelo y empieza a dar vueltas, y esa sensación de ver eso dando vueltas calma a la persona. Se incluye también un emocionario, que no lo puse. Pero bueno, un emocionario es una hoja donde aparecen diferentes caritas, ¿no? De alegría, de sorpresa, de tristeza, de miedo, ¿no? Y a veces cuesta mucho. No somos conscientes de lo que puede llegar a costar a una persona con trastorno del espectro autista identificar qué emoción siente. Y a la vez que se va desarrollando y va creciendo, esas emociones son más complejas, porque puede sentir la emoción de estar enamorado, ¿por qué no, no? Pero no sabe cómo expresarlo. Entonces el espejo es algo que también, junto con el emocionario,
al ver las caritas en el emocionario y mirar su rostro en el espejo, puede darse cuenta con mayor facilidad qué emoción es la que siente, y esto también ayuda bastante. Podemos añadir, por ejemplo, aquí hay una pelotita que, bueno, pues antiestrés, lo que llamamos la pelotita antiestrés, pero esto también ayuda muchísimo porque en este rincón se pueden añadir objetos de relajación, como por ejemplo masajeadores o algo así, ¿no? Y yo en mi experiencia he podido comprobar cómo esto es realmente efectivo, ¿no? Pero no solo para apretarlo, sino cómo las personas cuando adquieren estas herramientas, porque necesitan herramientas para enfrentarse al exterior, al mundo que los rodea y que les proyecta continuamente emociones que no saben canalizar. Y yo he experimentado cómo, en mi experiencia con la persona que tenemos en nuestra familia que vive esta situación, cómo él directamente se pasa la pelotita por todo el cuerpo y a veces me dice, mami, ponte, si me nota que a lo mejor estoy un poco nerviosa o algo, pues mami, ponte que te voy a... y me pasa la pelotita por todos lados, ¿no? Y la verdad que realmente es una buena experiencia el que adquieran todo esto. Se pueden añadir cuentos también. Esto era un cuento que había en casa, pero esto es un buen recurso a la hora de llevar con este rincón una esperanza, ¿no? Porque el rincón este es el rincón de la calma, pero si no hay una esperanza, esa calma no llega como un cambio profundo realmente en nuestra vida. Podemos llegar a adquirir esa calma, pero de una manera superficial. Pero para que realmente esa calma sea profunda y haya alguien que nos dé esa calma, tiene que haber una esperanza, ¿no? Y tenemos también la botellita de la calma, que si un día quieren ustedes, hagan la prueba, que funciona. Y esta botellita es algo que hacemos casero, es el movimiento se hace con glicerina, con agua y purpurina o cositas que se muevan dentro, y es lo que equivale a la bolita de cristal que tiene purpurina o nieve, ¿no? Equivale a eso, ¿no? Y realmente este objeto en concreto, el Señor lo ha puesto en mi vida desde que soy una niña. Desde que soy una niña. A mí siempre me han gustado las bolitas de cristal. Y en concreto, hace unos años, dos personas que son especiales para mí me regalaron una bola de esa en Navidad. Era una bola preciosa. Era porque ya no está. Era una bola preciosa. La base era con todas las cositas de Navidad. Dentro tenía el muñequito. Era musical. Pero ya en ese entonces... pues esta persona con la que vivimos la experiencia de este trastorno del espectro autista, pues ya se ve que iba buscando la calma en esa bola, porque un día cayó al suelo y desapareció. Entonces nos quedamos sin esa bola. Pero tengo varias bolitas en casa y realmente si hacen el ejercicio en un momento en que estén ansiosos o tengan estrés o algo, hagan el ejercicio de coger la bola, girarla varias veces, si es musical todavía mejor, y se darán cuenta de que el ver caer toda esa purpurina y eso hace un efecto relajante en nosotros. Sí. Bueno, Avi, nos has explicado un poco de la historia, cómo surgió, cómo todo este tema, pero yo quisiera preguntarte, bueno, y en la actualidad, ¿cómo lo estás desarrollando? En el sentido de que me estabas comentando de que en el colegio... en la asociación en la que estáis colaborando, te están pidiendo ayuda. Cuéntanos un poquito cómo está funcionando este tema. Sí, pues realmente yo creo que este rincón de la calma, el Señor lleva trabajándolo en mi vida. Me he dado cuenta en estos días que lo lleva trabajando desde la eternidad anterior. Yo creo que a lo largo del transcurso de mi vida, desde que nací y la etapa que pasé de mi infancia, de mi adolescencia, pasé situaciones que fueron muy complicadas para mí y el Señor me guardó, ¿no? De haber podido ser una persona, la diferencia entre estar bien o estar desequilibrado, ¿no? El Señor me ha guardado todo ese tiempo, pero el rincón de la calma en sí, el origen, la raíz, es el peso que el Señor puso en mi corazón hace 12 años, cuando nacieron nuestros hijos, en una habitación enfrente de la UCI pediátrica en el hospital.
Y la situación que pasábamos no era agradable para nosotros, no era buena. Realmente estábamos allí con otras familias que también estaban en la misma situación que nosotros. Para uno de nuestros hijos no había esperanza de vida, pero el Señor cambió eso. Pero lo que yo vi en aquella habitación impactó mi vida y mi corazón para siempre, hasta el día de hoy que el Señor ha puesto este recurso, ¿no? Y es el ver el rostro de las personas que pasan por ese tipo de situación sin una esperanza. Porque es imposible. O sea, yo puedo decir desde mi experiencia que si no hay esperanza, no es posible vivir la situación. Y el Señor puso ese peso en mí desde ahí, desde esos 12 años atrás. Y la gente, pues profesionales sobre todo, que tratan a nuestro hijo, me dicen, bueno, es que yo soy consciente de lo que estás viviendo. Soy consciente de lo que conlleva este trastorno en la vida de una familia, de una persona. Y me dicen, bueno, pero ¿y tú qué haces? Eso, y es el ¿tú medio. qué haces? Sí, ¿tú qué haces? ¿Qué haces? Es el medio que el Señor ha usado para yo poder hablarle a esas personas. Y me ha dado la oportunidad de poder hablarle a muchísimas personas a través de mi experiencia. Y me dicen, bueno, ¿qué haces? ¿Yoga? ¿Haces meditación? ¿No? Me preguntan cosas de ese tipo. Y yo no hago nada de eso. Pero es que no entiendo por qué estás siempre sonriendo, estás siempre dispuesta incluso a ayudar a otras personas pasando por lo que estás pasando. No es posible. Yo digo, yo tengo al Señor, tengo a Dios en mi corazón, tengo fe en Dios. Yo sé que Dios tiene un propósito con esto y tengo la esperanza de que ese propósito se va a cumplir en mi vida y en la vida de las personas que están a mi alrededor y en la vida de mi iglesia. Y eso es lo que ven las personas, ¿no? Y ese es el puente que ha usado el Señor para yo poder dar testimonio sobre todo esto. Qué bueno. Y ya, bueno, pues a nivel ya de ministerio, pues el Señor me ha dado la oportunidad, me han abierto las puertas en el cole de nuestro hijo para poder montar estos rincones de la calma, creando ese puente, esa relación intencional, como decía el pastor Daniel en el aniversario de jóvenes, esa relación intencional de poder llevar, por medio de este rincón, poder llevar a esas familias no solo la calma que ofrece este recurso terapéutico, sino también la esperanza, porque sin esa esperanza no va a haber esta calma del todo en la persona. Bueno, vamos a ir terminando ya, pero sí. Yo creo que, gracias por esta explicación, creo que es una explicación que todos necesitábamos, porque no conocemos mucho de esta realidad, y qué maravilla poder tener una persona entre nosotros. Bueno, hay varias familias en esta situación, y me estabas comentando que cada vez hay más familias en el cole, sí, con hijos, con esta situación, hijos e hijas, en esta situación complicada. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cuáles son las necesidades que tiene este ministerio? ¿Cómo podemos ayudar nosotros como iglesia? Porque estamos diciendo, queremos hacer visible el reino de Dios en nuestra iglesia, pero a través de nuestra iglesia tú estás desarrollando este ministerio concretamente en este colegio, con estos padres, en esta asociación. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cómo podemos ayudar a alguien? Pues primeramente con oración, para que el Señor siga abriendo puertas. Dentro del cole no solo podemos montar estos rincones, sino que también se me ha dado la oportunidad de darle una charla de estos rincones y del uso de ellos a los padres, a los alumnos, al profesorado. También el poder hacer talleres con los niños para trabajar las emociones y de esa manera poder llegar también a ellos de esa forma. Y sobre todo oración para que el Señor abra puertas, pero después a nivel que puedan colaborar, pues ayuda, porque en algún momento llegará un punto en que necesitaremos que personas puedan colaborar en llevar estos rincones a diferentes colegios. Y en realidad con el tema de los objetos es algo sencillo, porque se reciclan muchas cosas, porque todos podemos tener en casa una manta de sillón que ya no queramos, que está en buen estado, una cajita decorada, una caja transparente que ya no utilizamos, un cuento, un peluche, con todo este tipo de elementos es con lo que se forman los rincones y es un beneficio muy grande para las personas que lo pueden disfrutar y necesitan esa herramienta. Los colegios hoy en día no están ni el profesorado lo forman para trabajar este tipo de trastornos en las aulas, ni los colegios están acondicionados
para que los niños que padecen este tipo de trastornos puedan tener herramientas y recursos para no desbordarse y llegar a causarles una crisis en ellos de manera emocional. Entonces, esa experiencia la hemos vivido en el cole y eso nos ha impulsado también a... Vale, 3 cosas que he notado. Oración, orar por este ministerio, orar por las personas que están trabajando y colaborando en este ministerio, poder aportar, en este caso, materiales, que son algunos de los que nos has enseñado, y luego ayuda personal, personas voluntarias que te ayuden a ti en el ministerio. Sí, sí. ¿Vale? Yo no sé si Dios te ha tocado tu corazón y tú puedes colaborar con este ministerio. No hace falta el don de predicar ni de la alabanza, simplemente es disposición de corazón a ayudar a alguien, a una persona, en este caso a la cual Dios le ha capacitado, le ha llamado, la ha preparado para poder desarrollar este ministerio. Yo quisiera animarte a que si Dios está tocando tu corazón en este momento, con este ministerio, ponte en contacto por favor con Abby, para que ella pueda explicarte más detalladamente la información que tú consideres que necesitas, o decir, mira, yo puedo colaborar con esto, yo me voy a comprometer a orar por aquello, y que el Señor pueda permitir que de esta forma este ministerio se haga visible, el reino de Dios en aquellos lugares donde el Señor nos está poniendo. ¿Veis, hermanos y hermanas, cómo esta es una forma muy sencilla de hacer visible el reino de Dios en esos lugares, trayendo esperanza? Me ha impactado muchas las palabras de Abby. Sí, se le puede escalar al mar, pero ¿y qué esperanza traes? Nosotros tenemos la esperanza en Jesús.